Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda cápsula de la serie Buscando Huellas. En esta ocasión trataremos el tema de la fe. Imagina por un momento que tú tienes una enfermedad grave o una situación muy complicada y que de repente alguien se te acerca y te dice: mira, no te preocupes, si tienes la fe suficiente, seguro vas a salir adelante de esta. O, si oras con la fe suficiente a Dios, Él te va a sanar. Pero resulta que aunque has orado y has entregado tu vida en devoción de fe, ni la enfermedad ni el problema desaparecen. Al contrario, se van agravando cada día más. ¿Qué falló ahí? ¿Falló Dios porque no respondió de manera positiva a nuestras muestras de fe? ¿O fallamos nosotros porque no oramos o no tenemos la fe suficiente para con Dios? Quizá, y muy probablemente, lo que haya fallado es la definición que nosotros tenemos de fe. En muchas ocasiones pensamos en la fe como una varita mágica que resuelve problemas. Así también pensamos que la fe es cuestión de pensar positivo. Pensamos positivo y entonces, como resultado, las cosas se cambiarán, se transformarán o saldrán tal cual nosotros las queremos. O pedimos a Dios con fe que haga tal o cual cosa y Él, como respuesta a su promesa, debe cumplir. Sin embargo, esto no es del todo así. Vamos por el principio. La definición más común que se tiene de fe en el texto bíblico es aquella que nos regala el libro de Hebreos: la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por supuesto, estos versículos expresan confianza, pero también expresan conocimiento de aquel en el que hemos depositado la confianza. También confiesan, en algún sentido, aquellos atributos del Dios en el que creemos. Sin embargo, estos versículos se han utilizado también como pequeñas fórmulas mágicas. Es decir, la fe se piensa como una actitud ciega delante de Dios. En México decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera, diciendo, bueno, el Señor tiene el control y ahí nosotros vamos caminando. Pero la fe no se trata de aventarse simplemente sin tener ningún tipo de razonamiento o de tener algún tipo de convicción. En realidad, la fe es más bien una guía, un sendero por el cual caminar. El primer paso de una vida que se vive de manera diferente a la que teníamos antes de ser bendecidos por el don de la fe. Aquí hago un paréntesis. Es importante recordar que la fe no se adquiere de ningún otro lugar a no ser que el Señor, como don de gracia, nos la regale. Es decir, la fe es un don de Dios. Tampoco la fe se puede medir en mucha o poca. Cuando solemos decir que, apelando al Evangelio, si tenemos un granito de mostaza o la fe como un granito de mostaza, podemos mover una montaña, solemos sentirnos mal porque ninguno de nosotros ha alcanzado siquiera el tamaño de un granito de mostaza en fe para mover una montaña. Sin embargo, el dicho de Jesús no tiene que ver con el tamaño, sino con la acción, con la confianza, con el desarrollo y el fruto que se da por el hecho de tener fe. Pablo dice: el justo por la fe vivirá. Y Santiago nos recuerda que la fe sin obras es fe muerta. Y ahí tenemos un dilema. Pero pensando en la fe como un don de Dios, entonces sabemos que la fe es un regalo del Señor, como dice Pablo, que salva, pero que requiere como evidencia frutos de fe. Cuando Jesús en el Evangelio le dice, por ejemplo, a aquella mujer: hija, tu fe te ha salvado, o a aquellos amigos que trajeron a su amigo paralítico delante de Jesús quitando el techo de la casa, dice de ellos el Evangelio: y viendo la fe de ellos, entonces Jesús sana al paralítico. Aquí podríamos pensar que la fe es algo que los amigos o aquella mujer sienten profundamente. Sin embargo, más bien parece
que Jesús reconoce la fe como un acto y no como un sentimiento. El hecho de venir a Él, de abrirse camino, de ser comunidad para traer al amigo enfermo delante de alguien que creen puede sanarlo. La fe entonces es más acción que emoción. Es la congruencia que se puede tener entre lo que se predica y lo que se hace. Por eso muchas veces no es suficiente tener mucha fe, sino al contrario, es necesario vivir bajo la fe. Esa es una diferencia completamente radical, porque vivir bajo la fe nos implica vivir bajo la voluntad expresada por el Señor. Nos implica caminar por un sendero en el cual no sabemos qué vaya a suceder o qué circunstancias difíciles o positivas se puedan presentar. Pero sí confiamos, como lo hizo Abraham, que en ese sendero Dios nos acompaña. Es más, el mismo Señor ha trazado ese sendero. Cuando se nos narra que Abraham se encamina hacia el monte para sacrificar a Isaac, pues Dios se lo ha pedido, entendemos que es un acto de fe. Quizá un acto extremo de fe. Abraham no podría haber tenido ni una sola razón para llevar a cabo ese acto. Si hubiera tenido una razón, por ejemplo, pensando, cuando yo llegue al monte habrá seguramente algo que sustituya a Isaac y entonces el Señor me va a perdonar o me va a pasar por alto que yo haga tal cosa que me pidió, entonces el acto de Abraham no habría sido un acto de fe, sino un acto de razón. La obediencia de Abraham es total, es una entrega. Sin embargo, todos esos actos que se le reconocen a Abraham como actos de fe, le fueron contados como actos de justicia. Y aquí entonces la humildad se hace presente, porque no es la fe que tengamos, sino la que el Señor nos cuenta como justicia. Es decir, la fe no nos pertenece, nos ha sido dada. La fe es una herencia de gracia y de amor por parte del Señor. Lo que es importante en la fe no es la fe misma, sino aquel del cual procede. Y también los frutos y actos que puedan suceder a la fe. Es importante reconocer que en muchas ocasiones nuestra fe flaquea, y no otra vez como sentimiento o emoción o pensamiento positivo, sino más bien porque se presentan dudas para seguir o no caminando por el sendero que el Señor nos ha marcado. Esos son los problemas de fe más grandes. Ante una circunstancia compleja, podemos decidir, o dudar más bien dicho, si seguimos por el camino que el Señor nos ha dado, o caminamos y buscamos otro sendero. La fe nos debe llevar siempre por el sendero que la voluntad del Señor nos ha trazado. Por eso nadie puede jactarse de tener más o menos fe, de ser más o menor creyente. La fe se reafirma todos los días, a cada paso que damos. Pero también la fe nos lleva, como pequeños polluelos, a los brazos de esa gallina protectora que es el Señor. Tendremos que confiar en esas alas. Tenemos que confesar a ese Dios amoroso y misericordioso en el que creemos. Pero también tenemos que conocer, aunque claro, solamente aquello que el Señor nos ha permitido conocer de Él. Así la fe es una fe más completa, cuando se reafirma todos los días, cuando da fruto y además cuando es coherente en nosotros aquello que decimos creer con aquello que vivimos diariamente. ¿Qué piensas? Dame tus comentarios acá abajo y nos vemos la próxima.